Dios les bendiga, mis hermanos. La palabra de Dios se lee en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir al libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, amén. En la carta a los Hebreos y en el capítulo 11. Vamos a leer Hebreos 11, amén. Un capítulo hermoso de la palabra de Dios. Amén. Y mientras se van conectando, quien ya está conectado, vaya buscando Hebreos en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, amén. Y vamos así a la palabra de Dios. Hebreos en el capítulo 11. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy a leer varios pasajes de la palabra. Amén. Y luego me voy a brincar algunos otros, pero todo dentro de este mismo capítulo 11 de Hebreos. En el nombre de Jesús dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Verso 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Voy a brincarme al verso 13. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Porque los que esto dicen claramente dan testimonio que buscan una patria. Dice: pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una patria mejor, esto es, una celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Vamos a ver otro texto que está aquí en el verso 17. Amén. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Amén. Me voy a brincar otros versos, y en el verso 24 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 26, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Conste que aquí dice, amén, que tenía por mayor riqueza el vituperio de Cristo, y está hablando, amén, acerca de Moisés. Observe bien cómo la misma palabra de Dios nos dice que el mismo Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Cristo en el Nuevo Testamento. Amén. Moisés vivió muchísimos años antes de Cristo, amén, pero más sin embargo aquí la palabra de Dios nos muestra que él tenía puestos los ojos en Cristo, en Dios, amén. El verso 27 dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Me brinco al verso 32, y va a ver usted que vale la pena estar estudiando varios versículos en este día. Dice el verso 32, Hebreos 11, el mismo capítulo. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia,
alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Verso 35 dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y sigo leyendo el verso 36, amén. Otros experimentaron vituperios, azotes, y más de esto, prisiones y cárceles. Verso 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Verso 39, y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Amén. Vea qué tremendo este capítulo 11 de los Hebreos. Amén. Se atribuye que fue el apóstol Pablo quien lo escribió. Algunos tienen duda. Amén. Pero observe cómo habla toda la historia de los israelitas, de los hebreos. Amén. Cómo, amén, ellos vivieron y pasaron ciertamente por tiempos muy difíciles. Amén. ¿Y qué se diría de la iglesia cristiana, la iglesia de nuestros días? La iglesia que fue fundada sobre la base, sobre el fundamento que es Cristo. Amén. ¿Qué se diría de esa iglesia que en cuanto vieron que su líder máximo estaba siendo crucificado? Amén. Más de uno huyó, más de uno escapó. Amén. Aunque él apareció durante 40 días y lo veíamos el día de ayer. Amén. Por si no lo escuchaste, búscalo con la fecha de ayer. Amén. Y te vas a dar cuenta, amén, lo que sucedió, cómo pasó, que ellos, amén, estaban quizás con un terror, con un miedo, amén, indescriptible de haber visto todo lo que sucedió con su maestro el día de la crucifixión, o sea, un día antes, amén. Y podríamos hablar muchísimo de cómo la iglesia ha tenido que pasar, amén, por algunos tiempos no tan agradables, amén, aunque sigue y siempre ha tenido esas grandes promesas de vida eterna. Dice que por la fe parece que ellos buscaban una patria mejor y no era la que habían dejado, hablando acerca de Abraham, porque bien pudo haber regresado a su patria, a su tierra, pero recordemos que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y él caminó y avanzó como viendo al invisible, amén. Lo mismo Moisés y todos los profetas del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento lo mismo, amén. Y es que, amigo y amiga que me escuchas, hermano en Cristo, hermano en la fe, amén, la Biblia no lo pinta todo color de rosa, amén. Sabemos, amén, que estamos pasando por un tiempo difícil, por un tiempo de crisis, amén. Algunos hasta quizás se atreven a pensar que falló el Salmo 91, porque algunos de los pastores, de los ministros, algunos creyentes están hospitalizados, algunos incluso ya están muertos, misioneros muy fieles, amén, creyentes, amén, muy consagrados, que sin duda han estado pasando un tiempo difícil, amén. ¿Acaso se ha contradicho la palabra de Dios? Era una pregunta que alguien escribía hace días en Facebook, amén. ¿Falló el Salmo 91? ¿Falló el Salmo 23? ¿Falló la sangre de Cristo que habla en el libro de Éxodo a partir del capítulo 3, amén? No, no falló, amén. Sí murieron cristianos y han muerto todo el tiempo creyentes en Dios, amén. Y lo estamos viendo en el libro de Hebreos, que es considerado como el salón de la fe. Amén, los héroes, los famosos de la fe, aquí usted los puede encontrar y se va a dar cuenta que algunos obtuvieron lo que buscaban, pero otros no, amén. Lo mismo pasa en este tiempo, ha muerto gente en otras pandemias, creyentes, amén, han muerto creyentes igual en las diferentes guerras, en los diferentes catástrofes que ha habido, amén, en los terremotos, amén, en los tsunamis han muerto personas ciertamente, amén. Murieron muchos en ese tsunami en el año 2014, si mal no recuerdo, amén. Fueron afectados cristianos en Jerusalén a partir de las profecías que se cumplieron, amén, ya antes de llegar, amén, a los años 80 de nuestra era.
fueron muertos algunos, amén, cuando fue quemada la ciudad de Jerusalén, amén, y todos salieron perseguidos, huyendo, escapando, amén, de los romanos. Ciertamente esas no eran buenas noticias para ellos, amén. La iglesia, hubo tiempos de escasez, hubo tiempos de persecución. El libro de los Hechos capítulo 11 habla acerca de la iglesia de Antioquía, amén, amén, cómo ellos pasaron por tiempos difíciles, amén. Igual el libro de Romanos en el capítulo 15 lo menciona, tiempos difíciles, donde dice la Biblia que mientras la iglesia esté en la tierra será librada de todas estas calamidades que van a afectar al mundo. No lo dice la palabra de Dios, amén. Ciertamente sí dice la palabra de Dios, amén, que van a ser señales, que van a ser indicios de dolores, que van a ser señales de los tiempos finales, guerras, terremotos, hambres, pestes, son principios de dolores, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, verso 3 en adelante, también en Lucas, amén, en el capítulo 21. El Señor Jesús sí prometió, amén, que en el mundo tendríamos aflicción. Claro, nadie reclama esa promesa. Reclamamos promesas de sanidad, promesas de milagros, promesas de bendición, pero nadie reclama esa promesa de aflicción. Señor, mándame más aflicción. No, nadie lo reclama, pero sí el Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Amén. Habrá presión de una u otra manera. Va a haber angustia. Amén. Sobre todo en los tiempos finales. Amén. Léalo igual en San Juan en el capítulo 6 y el verso 33. Pero se da usted cuenta, amén, de que en realidad la Biblia no oculta lo malo, pero tampoco oculta lo bueno, amén. O no oculta lo bueno, pero tampoco oculta lo malo. Hay palabra, amén, hay promesa, hay palabra para cada uno de nosotros, amén. Él sí dijo que iba a haber aflicción, pero también dijo, amén, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. También dijo, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que sostiene. Y mirar que en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, ciertamente, amén, no dice que todos fallaron o que todos no alcanzaron las promesas, amén. Muchos de ellos alcanzaron las promesas, algunos otros no, amén. Y la Biblia es muy clara en decirlo, amén. Nosotros nos atrevemos a decir, aleluya, que somos de los que vamos a perseverar hasta el fin, amén, y la palabra de Dios tiene grandes promesas para aquel que persevera hasta el fin. El apóstol Pedro enseñó que las pruebas no deben de ser vistas como cosas extrañas en la vida de la iglesia, sino como algo que pertenece a la iglesia. Léalo en Primera de Pedro en el capítulo 4 y el verso 12, amén. La fe en Dios no es una fórmula mágica que nos va a librar de todo, amén. Vamos a pasar por aflicciones en este mundo. Lo han pasado los grandes héroes de la fe en Hebreos. Léalo otra vez, capítulo 11, amén. Dice que por la fe en Dios algunos hicieron grandes hazañas y fueron librados de la muerte, pero no todos, amén. Otros por la misma fe en el mismo Dios murieron como mártires, amén. Por la misma fe y en el mismo Dios. ¿Por qué sucede esto? Lo entenderemos más allá, amén. Lo entenderemos más allá. La Biblia no se contradice y no fallan sus palabras, amén. Hay que entenderlo, pero así como vienen tiempos de desastre, tiempos difíciles, aún para ti siendo fiel, amén, aún para pastores y ministros que han perdido la vida, amén, después de luchar por algunos días o semanas contra esto que estamos viviendo en este último tiempo, amén. Aleluya, pero te lo aseguro que ellos murieron con la esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? La misma esperanza con la que caminaron por el desierto los israelitas, amén, de encontrar una tierra prometida. Igualmente nosotros estamos viviendo con la misma esperanza, amén, de encontrar una patria celestial, amén. Así es de que antes de retroceder o de quedarnos estancados, amén, vamos a seguir creyendo y vamos a seguir declarando, amén, de que vienen grandes promesas para el pueblo de Dios, amén. Y sabemos que no todos vamos a alcanzar a ver al Señor en las nubes estando vivos. Vamos a conocer la muerte, amén. No todos quizás, pero la promesa sigue siendo la misma.
vamos a alcanzar esa promesa de estar en el reino celestial. Han muerto, claro. Viene a mi mente algo que sucedió en un pueblo llamado Lubianos en el estado de Guerrero. Amén. Yo fui predicador en México por unos 5 años. Fui a predicar cuando recién empezaba. Amén. En el 94 fui a predicar allá a algunas familias rojas, recuerdo. Y yo les prediqué. Recibieron la palabra. Amén. Creyeron algunos. Otros se quedaron con algunas dudas. Solo estuvimos ahí unos 3-4 días. Nos regresamos a México. Amén. Y ya estando en México pasó 1 año o 2. Cuando ellos mismos nos llaman y nos dicen que fuéramos otra vez. Amén. A Tejupilco, a Lubianos y a Matepec. Y estando ahí con algunas de esas familias dijeron, es que alguien vino y nos sembró una tremenda duda. Dijo, vino alguien de los testigos y nos dijo, amén, que nadie iba a morir y que íbamos a heredar la tierra. Y dijo, pues ahora estamos confundidos porque hubo una familia que les creyó, se entregó a su fe de ellos totalmente y acaban de morir. A uno de ellos lo partió un rayo en el río, dijeron. Y la mujer de la impresión murió de un paro cardíaco, de un derrame, algo así nos comentaron, amén. Y dijeron, murieron los dos, murió la pareja, amén. En el mismo fin de semana murieron los dos. ¿Qué sucedió si los testigos vinieron a decir que íbamos a vivir por una eternidad y que íbamos a heredar la tierra? Amén. ¿Se da usted cuenta? Amén. La Biblia no dice eso, sí habla de un milenio y es donde ellos se agarran para decir que va a habitar el cachorro y el león juntos y que va a haber paz y va a haber muchas cosas que están por llegar, por cierto, amén, el milenio, un milenio, amén, que se cumple literal, amén, en la tierra, pero escúcheme bien. Ellos se confundieron, se entregaron al Señor pensando que ciertamente iban a heredar esos barrancos, porque quiero decirle que es un lugar muy hermoso, bonitos arroyos, bonitos paisajes, pero cuando yo los vi cómo trabajaban en el campo, ni siquiera un tractor, ni siquiera una yunta de bueyes podía pasar por ahí, y ellos sembraban como en los tiempos tan remotos, con coa, con pico, con azadones, amén, con puntas que abrían el pequeño hoyo en la tierra para depositar la semilla, amén, pero ellos querían heredar aún así esa tierra, amén, y murieron con esa esperanza que iban a heredar la tierra, amén, no heredaron nada. Gloria a Dios, ahora después se la andaban peleando los nietos, los bisnietos, amén, los hijos. Entonces, hermano, no nos confundamos, la Biblia es muy clara, amén, muchos vamos a conocer la muerte, otros no, amén, pero las promesas siguen siendo las mismas. Mire, en 1 Corintios en el capítulo 15 y el verso 19, si todo cuanto esperamos de Cristo se limita a esta vida, así lo dice en la Nueva Versión, amén, somos las personas más dignas de lástima. Si todo lo que esperáramos se limitara solamente a lo que puedes recibir en esta vida, ve a los comercios, ve a los grandes malls, amén, el mall donde a mi esposa le encantaba ir a caminar y a mi hija closet, cerrado, amén. Ve a las playas, ve a los parques, ve a los lugares que por excelencia visitábamos cada fin de semana. No existen por el momento, amén. Si solamente fuera la promesa que vamos a heredar esto, o dinero, o bienes materiales, somos los más tristes, amén, los más desventurados, amén. Si tú estás pensando heredar esta tierra mugrosa, polvorienta, estás mal, amén. La Biblia promete una patria, pero una patria celestial, amén, un lugar eterno, en un lugar que el Señor mismo dijo en San Juan capítulo 14, voy pues a preparar lugar para vosotros, amén. ¿Y a dónde se fue Él? No se fue a las minas, al subsuelo, no se fue a lo hondo de la mar. El Señor se fue al reino celestial, amén. Lo vieron elevarse, veíamos ayer más de 500 testigos a la vez. Él fue a preparar un lugar para ti, para mí. El lugar de donde pertenecemos está allá, en el reino de los cielos. No te confundas, amén. Y que no te engañen los falsos testigos, aleluya. Romanos capítulo 14 y el verso 8, para terminar. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Alguien diga amén, por favor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por escuchar esta palabra, es palabra de Dios, aleluya. Dios te bendiga. Analicemos las escrituras y vivamos para el Señor Jesucristo. Vivamos para Él. Y recuerda, Romanos capítulo 14, verso 8. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor
morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos. Dios te bendiga.